Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Estamos contentos hoy, ¿cierto? Vean qué bueno ver así tantos hermanos ya reunidos. Hacía tanto tiempo, hermanos, que no nos podíamos encontrar así tantos. Ya tenemos un aforo de 100, gracias al Señor. Entonces, bueno, hermanos, vamos a tener la lectura del Salmo 31. Dice, declaración de confianza. Salmo 31. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de aprobio y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre.
los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzados todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Repito ese último versículo, hermanos. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor, porque por tu misericordia podemos volver a reunirnos, Señor, ya un poco más de hermanos acá, Señor. Gracias porque tú has permitido que nos den el permiso, Señor, de ampliar el aforo. Te damos gracias porque sabemos que has sido tú quien ha hecho todas estas cosas. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes, Señor, a confiar en ti, que tengamos, Señor, como el salmista, puesto los ojos en ti. Aún en medio de todas las adversidades, Señor, recordemos que tú estás con nosotros, que tú habitas en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Te glorificamos, estamos felices, Señor, de estar acá reunidos en el templo para darte a ti la alabanza, la exaltación, para cantarte, pero sobre todo, Señor, para escuchar tu palabra, que es viva y eficaz. Háblanos con ella, Señor, confróntanos, consuélanos, exhórtanos, por favor, Señor, y también ayúdanos a ser hacedores de ella. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que bendigas al predicador de tu palabra, que él trace tu palabra con fidelidad, Señor, y que todo lo haga para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Señor los bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga. Comencemos este tiempo de alabanza entonando el himno Cuando andamos con Dios, que nos dice: cuando andamos con Dios escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Disfrutamos su amor y divino favor al ser fieles en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz.
Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y hacer tu voluntad. Seguir tu caminar, Señor, y seguir sin desmayar. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y hacer tu voluntad, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, seguir hasta el final, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, seguir hasta el final, Señor, y no mirar atrás. Confiar tan solo en ti, Señor, confiar tan solo en ti, Señor, confiar tan solo en ti, Señor, y hacer tu voluntad, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, seguir hasta el final, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, seguir hasta el final, Señor, y no mirar atrás. El Salmo 23, versículo 1 nos dice: Jehová es mi pastor, nada pues me faltará. Jehová es mi pastor, me apacienta con amor, en sus pastos delicados pasaré, descansando sin temor al abrigo del Señor, de las aguas de reposo beberé. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará, junto a Él caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Mi pastor me guardará, siempre me confortará, por la senda de justicia me guiará. En el tiempo de dolor me será consolador, en mi corazón su paz infundirá. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará, junto a Él caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Oh, tan fiel es mi pastor, tan constante es en su amor, que mi copa rebosando siempre está. Cuando en valle oscuro esté, mal ninguno temeré, a la casa de mi Dios iré a morar. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará, junto a Él caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, sin vacilar. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, sin vacilar. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti,
Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo tendré. Al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Oremos, hermanos. Señor y Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, por otro domingo que nos regalas para venir a tu templo y congregarnos, Señor. Gracias porque tú permites que tengamos más cupo para venir al templo, porque nos enseñas también a valorar el hecho de esta comunión con nuestros hermanos, esta comunión física. También te agradecemos porque sigues permitiendo estos medios virtuales, que cada vez nos permites hacerlo de una mejor manera, para que no perdamos también esa conexión desde nuestros hogares, Señor. Te pedimos ahora por el tiempo de predicación, que nos des entendimiento, que nos des concentración, Señor, y que al predicador de tu palabra le des palabra fiel a lo que nos quieras enseñar hoy, Señor. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Bueno, creo que muchos, si no todos, estábamos como con la expectativa de, bueno, vamos a ver a quiénes más vamos a ver hoy. Hoy que gracias al Señor tenemos la oportunidad de estar un poquito más, no tan limitado así el aforo. Sigamos orando, hermanos, al Señor para que nos conceda, conforme a su voluntad, conforme al tiempo, que nos conceda la oportunidad de congregarnos como antes. Antes de empezar, hermanos, el tiempo de predicación de la palabra, quería recomendarles, por favor, hermanos, ahora que estamos con del aforo un poquito más amplio de 100, tratemos de llegar más temprano. Es decir, desde las 7:30 hasta las 8 es que se está haciendo el ingreso. Al principio, en el culto de las 8, hubo siempre cierta fila en la parte de atrás, entonces hubo algunas dificultades. Y lo otro, hermanos, que quería proponerles es que, ¿qué tal si miran un momentico ahí a los hermanos que tiene cerquita y los saluda, ya que casi nunca tenemos como la oportunidad de hacerlo? ¿Sí? Bueno, todavía tenemos espacio atrás, lo que quiere decir es que, bueno, ojalá nos amplíen un poquito más el cupo, a ver si podemos venir más. Bueno, muy bien, hermanos, vamos entonces ahora sí, ya que nos saludamos y nos vimos un poquito, entonces vamos a comenzar el tiempo de predicación. Bueno, por mi parte, yo estoy muy contento de poder
otra vez acercarnos a Génesis 3. Yo espero que para ustedes sea también de bendición, de provecho, de exhortación, de consolación, de guía, el podernos acercar a un capítulo tan importante como este, Génesis 3. Toda la palabra de Dios es importante porque toda ella es palabra de Dios. Pero queremos considerar de manera especial este capítulo. Hace 8 días, hermanos, estuvimos mirando lo que es Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. Y allí pudimos ver cómo tienta el tentador, cómo tuerce la palabra, cómo cuestiona también la palabra y la necesidad de que nosotros seamos fieles a la palabra, que conozcamos la Escritura y que al conocerla podamos así hacer frente a la tentación, con las palabras tal cual como el Señor las dijo, que no las cambiemos, que no las alteremos, las cambiemos de alguna manera. Y en medio de todo este texto, hermanos, primeros 5 versículos de Génesis 3, pudimos ver que el enemigo está engañando a Eva con unos argumentos muy sutiles que llevan precisamente a Eva a desobedecer. Está dándole, digámosle así, justificaciones para que desobedezca a Dios. En esta mañana vamos a hacer nuestra lectura desde el versículo 6 al versículo 8. Nos vamos a concentrar en esos 3 versículos. Y he titulado el sermón de esta mañana, Atajo mortal. El diccionario dice que un atajo es una trocha corta, una trocha que acorta el camino prometiendo llegar al mismo lugar. Un atajo. Cuando pensamos, por ejemplo, en los deportes, sabemos que muchos deportistas han tomando quizás multivitamínicos, haciendo trampa, tomando otras vías que les ayuda a llegar más rápido a la meta y quizás han ganado un premio, pero han quedado con la conciencia intranquila. Y si se descubre que ellos habían hecho trampa, que habían tomado atajos, puede suceder incluso que ellos pierdan el premio. Nosotros, hermanos, hoy en día somos tentados de muchas maneras a tomar atajos, a buscar las cosas fáciles, a buscar las vías rápidas. Y yo creo, hermanos, que precisamente eso es lo que estamos viendo también en el texto de esta mañana. Conforme creemos en la Escritura, Dios nos creó para Él mismo, nos creó para disfrutar de Él. En Dios está precisamente todo lo que todo ser humano necesita para saciar su alma. Pero no solamente Dios ha establecido que Él sea nuestro fin, nuestro propósito máximo, sino que Él también ha decidido establecer cuál es el camino por el cual nosotros vamos a llegar a gozar y disfrutar de Él. Pero si tomamos atajos, si buscamos caminos diferentes a los que el Señor estableció, entonces solamente muerte vamos a encontrar. Y por eso he llamado atajo mortal. Vamos a leer los versículos 6 al 8 de Génesis capítulo 3. Dice la palabra del Señor. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, porque
podemos acercarnos otra vez a la iglesia y considerando, Señor, de manera especial este 3 de Génesis. Gracias porque a través de él, Señor, tú nos exhortas, también nos alientas a seguir este camino de fe que tú nos has dejado. Ayúdanos, Señor, a ser exhortados con tu palabra. No sea que tomemos atajos en nuestra vida, no sea que estemos buscando precisamente caminos más cortos, más prácticos, conforme al mundo, para obtener aquello que solamente tú en Jesucristo das. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a meditar en esta palabra y ayúdanos, Señor, también a ponerla por obra en nuestra vida, porque no queremos, Señor, simplemente escuchar tu palabra, sino que queremos, Señor, también hacer tu palabra. Bendícenos, Señor, en esta mañana y ayúdanos a bendecirte a ti cuando meditamos en tu santo. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a tus hijos, pero bendice, Señor, con salvación también a aquellos que no son tus hijos y que hoy están en este lugar. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y delante de ti nada podemos ocultar. Bendícenos pues esta mañana, ayúdanos a bendecirte nosotros a ti mientras leemos y pensamos, meditamos en esta palabra. Te alabamos y te damos gracias y oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Atajo mortal. Y vamos, hermanos, en esta mañana a considerar por lo menos 3 partes o 3 puntos principales dentro de lo que será el sermón de esta mañana. El primer punto lo tenemos en el versículo 6. Y lo que podemos decir que encontramos ahí es ese atajo mortal de la desobediencia a Dios. La desobediencia a Dios es un atajo mortal, es lo que quiero decir. Piense por favor en esto. Desobedecer a Dios con la promesa de obtener satisfacción es un atajo mortal que el enemigo quiere que tú y yo transitemos. Desobedecer a Dios con la promesa de satisfacción es un atajo mortal que el enemigo quiere que tú y yo transitemos. Considere por favor, hermano, ahí con su Biblia abierta el versículo 6. Y note cómo la semilla de la duda ya está germinando en la vida de Eva. Todos esos cuestionamientos y justificaciones a la desobediencia que Satanás le ha dado, ya está empezando a producir mal fruto. Mire cómo el versículo 6, en la tentación, Satanás está apelando o acudiendo a los sentidos. Note las primeras palabras, y vio. Y vio la mujer que, en otras palabras, la tentación comenzó por los ojos. Como dicen por ahí, hay miradas que matan. Y ciertamente esta sí fue una mirada que mata, literalmente mató. Como esa canción de infantil, bíblica, que dice, cuidado mis ojitos lo que ven. El versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Hermano, considere por un momento el potencial que tiene la comida. El texto dice ahí que ella vio que el árbol era bueno para comer. Estamos hablando del gusto. En 1 Corintios capítulo 5 hay una situación donde el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corinto a expulsar a un hombre, parte de la iglesia, que estaba viviendo inmoralmente. Eso es 1 Corintios 5. Más adelante, en el mismo capítulo, el apóstol Pablo dice que todo aquel que diga ser cristiano, pero viva como un fornicario, dice allí la escritura, que con el tal ni aún comáis. Y es que precisamente la escritura nos muestra ese potencial que tiene la comida para establecer vínculos afectivos entre nosotros.
Si yo le invito, por ejemplo, a mi casa a comer un día, es seguramente porque yo quiero tener una mejor comunión con usted, una mejor amistad con usted. O usted me invita a su casa, es seguramente porque usted quiere también tener esa mejor comunión conmigo. La comida tiene ese potencial, digámoslo así. El Señor aquí nos está enseñando que debemos de tener cuidado porque Satanás precisamente acude a esos sentidos, entre ellos la vista, entre ellos el gusto, para tentarnos. Si se va a utilizar la comida para glorificar a Dios, bienvenido sea. Pero ustedes y yo sabemos, hermanos, que de muchas comidas, por ejemplo, a socializar, que una persona invitó, un compañero de trabajo invita a la compañera de trabajo más linda de la oficina, la invita a comer. No, yo simplemente quiero socializar. Y sucede que después de esas comidas terminan matrimonios destruidos. Hermanos, Satanás invitó a comer a Eva. Y ustedes ya saben lo que sucedió. Fue el principio de todas las aflicciones nuestras. El texto, versículo 6, dice, el árbol era bueno para comer, pero luego dice, y era agradable a los ojos. En otras palabras, está apelando al sentido de lo estético, de la belleza, de lo bonito, de lo que nos gusta, por supuesto, mirar, de lo que es deleitoso porque es hermoso. Y luego el texto continúa diciendo, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? En una definición muy corta que leí, decía que la sabiduría es agudeza mental y espiritual. Conforme a la Escritura, sabiduría es la capacidad para entender con claridad y prontitud, distinguir entre lo bueno y lo malo. Sabiduría es saber aplicar el conocimiento en el momento correcto, a la persona correcta y de la manera correcta y para el propósito correcto. Y aquí está el árbol, y el árbol promete precisamente sabiduría. Pero dice que el árbol era codiciable. Y yo no sé si usted cuando lee ese texto se ha preguntado, pero ¿cómo así? Si todavía Eva no había caído en pecado, y ahora dice el texto que Eva vio el árbol que era codiciable. Y es que en un buen sentido de la palabra, codiciable es algo deseable y digno de ser buscado. ¿Y quién no desea la sabiduría, por ejemplo? Pero lo que sucedió fue que Eva deseó, o más bien digamos, codició con una fuerza incontrolada ese fruto. Una fuerza, un deseo, digámoslo así, intenso y descontrolado. Y entonces dice el texto que tomó de su fruto y comió. Hermanos, los deseos intensos y descontrolados en nosotros suelen llevarnos a tomar malas decisiones. Y ustedes saben cómo la Escritura una y otra vez nos dice, por ejemplo, en la carta de Pablo a los Efesios, nos habla acerca también del dominio propio. Como Gálatas nos habla que fruto del Espíritu Santo es la templanza, es el dominio propio. Pero los deseos intensos y descontrolados terminan llevándonos a tomar malas decisiones. Mire el versículo 6 y considere cómo vemos como un ciclo que pudiéramos decir es peligroso que siguió Eva. Dice el versículo 6 al principio, y vio. Luego más adelante dice, y tomó. Y luego dice, y comió. Vio, tomó y comió. Sentidos. Y cuántas veces, hermanos, nosotros mismos, por ejemplo, hemos sido seducidos a mirar
lo que no debemos mirar o a mirar como no debemos mirar. Y habiendo comenzado con mirar, luego hemos seguido con tomar y con comer. Hermanos, una de las cosas que el texto nos está enseñando es que nunca es sensato que nosotros actuemos por los deseos. Que nuestra vida sea guiada por lo que deseamos humanamente. Muchas malas historias podemos contar de decisiones que se han tomado por los deseos. En el versículo 6 vemos que Eva vio el árbol, tomó del árbol, comió del árbol. Y quizá alguno está pensando, bueno, pues Adán es como más inocente. Hermanos, la Reina Valera no nos deja ver un detalle muy significativo que hay en el texto, pero la Biblia de las Américas sí lo hace. Permítame, si usted quiere, considere, mire, lea su versículo 6 en su Reina Valera y yo voy a leer en la Biblia de las Américas. Versículo 6 dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella. Eso no lo dice la Reina Valera. Dio también a su marido que estaba con ella. En otras palabras, si teníamos la idea en nuestra cabeza de que Eva estaba ya solitaria con la serpiente, lo que estamos viendo es que Adán estaba con ella. ¿Y qué hizo Adán? No hizo nada. ¿Qué dijo Adán? No dijo nada. Lo que hizo Adán fue comer. En otras palabras, hermanos, Adán abandonó su función de ser guía y cabeza de su esposa aún desde el mismo Edén. Y desde ahí los papeles, las funciones en el matrimonio se invirtieron, se pusieron al revés. Y yo creo, hermanos, que eso es algo que vemos hoy en día. Hombres que abandonan sus deberes para con sus esposas, hombres inútiles que no quieren poner la cabeza por su esposa, hombres que pudiéramos llamar poco hombres, porque se esconden detrás de sus esposas, delante de sus acreedores. En otras palabras, sacan las deudas a nombre de la esposa. Y por supuesto, para no tener que responder. Hermanos, ante la mala elección de Eva, Adán también abdicó, es decir, abandonó su función. Desobedecer a Dios con la promesa de obtener satisfacción es un atajo mortal y engañoso que el enemigo quiere que transitemos. Eva lo transitó, Adán lo transitó con Eva y ahora todos pecaron. Pecamos porque somos pecadores. Y en los versículos 7 y 8 tenemos las secuelas de la desobediencia. Con los atajos mortales vienen las secuelas de la desobediencia. Piensen en esto. El atajo mortal de la desobediencia a Dios es una trocha espinosa que graves secuelas deja. El atajo mortal de la desobediencia a Dios es una trocha espinosa que graves secuelas deja. Y permítame aclarar que yo no estoy hablando de cejuelas, como a veces uno escucha por ahí decir algunos, especialmente las señoras, claro que también los hombres a veces.
cuando abren el álbum de fotografías de la casa y se ven 30 años más jóvenes. Y entonces dice que se fue la juventud. No estoy hablando de esa cejuela, estoy hablando de una secuela. Secuela es las consecuencias malas de una decisión desacertada. El fruto malo, el mal fruto por haber elegido mal. Secuelas. Y el atajo mortal de la desobediencia a Dios es una trocha espinosa, es decir, es dolorosa, es fatigosa, es llena de angustias. Primera secuela, versículo 7. Primera consecuencia, mala consecuencia. Mire el verso 7. Entonces, pudiéramos decir, hermanos, que esa palabra ahí entonces está diciéndonos: este es el punto cero. A partir de aquí todo se dañó. A partir de aquí todo cambió para mal. Y vemos esa inmediatez con que la palabra de Dios, cuando les había dicho que iban a morir, esa inmediatez de su cumplimiento. Comieron y empezaron a morir. Comieron y ya estaban muertos. Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Primera secuela, la vergüenza. La vergüenza. En el diccionario dice que vergüenza es sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida. Sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida. Adán y Eva se sintieron precisamente así, vacíos, huecos. Mientras que Génesis capítulo 2, versículo 25 ya nos había dicho que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, ahora a causa del pecado llegó la vergüenza a ellos. Y por eso es que hoy en día encontramos cómo los hombres están buscando su valía, su valor en las cosas materiales, en los éxitos que tienen, en los títulos académicos, pero no buscan su valía en aquel que dignifica al hombre y le da su sentido de ser, Dios. Primera secuela, vergüenza. Segunda secuela, la culpa. El texto continúa diciendo, entonces, otra vez, entonces. Es decir, ustedes ya saben que nada es igual. Desde ahí Adán y Eva ya descubren que las cosas ya cambiaron, ya no es lo mismo. Ahora les falta todo lo bueno que antes tenían. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Un escritor cristiano dijo que la culpa en el hombre causa ansiedad por haberse apartado del camino y esto le lleva a buscar cómo ocultar su condición. Y precisamente eso es lo que estamos viendo en Adán y Eva. Ellos ahora lo que quieren hacer es ocultarse, ocultar su condición. Mira el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Se escondieron así como se esconde el delincuente de la justicia, así como se esconde el necio y prófugo que niega la existencia de Dios porque no le conviene que Dios exista. Y es que esa culpa que los lleva precisamente a esconderse, no solamente los lleva a este deseo de estar ocultos de la presencia de Dios, sino que los hace necios. ¿A quién se le pudiera ocurrir que por ponerse unas hojas de higuera sobre el cuerpo
se va a poder ocultar del Dios omnipresente, del Dios omnipotente, del Dios que todo lo sabe y que todo lo ve. Pero eso causa el pecado en nosotros. Vergüenza, culpabilidad, necedad. Y yo creo, hermanos, que cuando vemos este texto podemos considerar cómo el hombre desde el jardín del Edén comienza a ser religioso. En otras palabras, a buscar sus propios medios para reparar el daño. Y quizás con devociones externas, aunque con un corazón obstinado. Esta semana, cuando estaba meditando en esto, yo me preguntaba, ¿por qué hoy tenemos tanto afán? ¿Por qué hoy vemos tanto afán en el mundo por celebrar una Semana Santa? ¿Acaso el Dios de la Escritura, el único Dios verdadero que es santo, no nos llama a la santidad permanente? ¿Acaso Dios está esperando es que nosotros seamos santos una semana al año? Por supuesto que no. Pero el hombre es religioso y por su culpa y por su vergüenza lo único que busca es calmar su propia conciencia. Y calman sus conciencias y luego vuelven a transitar por sus atajos, por sus trochas. Desde que Adán y Eva se escondieron en el jardín del Edén, el ser humano se ha escondido siempre. La secuela de la vergüenza, la secuela de la culpa, pero también tenemos una tercera secuela, y es en el versículo 8, la secuela del miedo. El versículo 8 comienza diciendo: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. ¿Acaso no la habían escuchado antes? ¿Acaso Adán no la había escuchado antes? Adán la había escuchado antes. Pero las cosas ya cambiaron, y ahora cuando ellos oyen la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, ellos sienten algo que no habían sentido antes, sienten espanto, sienten miedo. Como dice el diccionario acerca de la palabra miedo, dice que es una sensación de alerta e intranquilidad por la presencia de un peligro. Adán y Eva habían sido creados perfectos, santos, y eran amigos de Dios. Pero ahora, por haber tomado el atajo de la desobediencia, se han convertido en enemigos de Dios. Y ahora hay intranquilidad, miedo, espanto en ellos. Ahora ellos saben muy bien que han transgredido el mandamiento de Dios. La voz que antes les sonaba dulce y deleitosa, ahora les produce espanto. Habiendo sido creados para Dios, ahora están separados de Dios. Y eso es lo que nos recuerda precisamente Romanos 3:23. Destituidos de la gloria de Dios. Ya no pueden alcanzar, como dice la Nueva Traducción Viviente en ese mismo texto, ya no pueden alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Ciertamente nada bueno trae la desobediencia. El atajo mortal de la desobediencia a Dios es una trocha espinosa que graves secuelas deja. Quizá Adán y Eva recién mordieron esa fruta prohibida. Quizás ellos ya estaban pensando, bueno, ahora sí nos espera la vida buena. Ahora sí llegó la calidad de vida. Así como muchos hoy, siendo engañados por el espíritu de este mundo, no les importa si para obtener lo que desean tienen que violar la ley de Dios. Y entonces traficar, robar, matar, mentir, hacer trampa, etcétera, son atajos mortales que muchos hoy quieren tomar.
y que tristemente no solamente en el mundo quieren tomar, sino que incluso creyentes quieren tomar. Hermanos, ninguna satisfacción traen los atajos del enemigo, solo vergüenza, culpa y miedo. Y yo le pregunto, ¿quién de nosotros quiere vivir así? ¿Quién de nosotros quiere vivir con vergüenza, con culpa y con miedo? Ninguno de nosotros. Y hermanos, ninguno de nosotros queremos vivir así porque Dios no nos hizo para eso. Y aquí tenemos nuestro tercer punto. Dios nos creó para todo lo mejor, para todo lo perfecto. Los sentidos de plenitud, belleza y sabiduría son dones de Dios y Dios nos hizo para ellos. Recuerde por favor estas tres palabras: plenitud, belleza y sabiduría. Son dones que Dios nos da y nos hizo para ellos. Vuelva al versículo 6. Allí dice que el árbol era bueno para comer. En otras palabras, hermanos, el texto nos está hablando de plenitud, de lo que es bueno, de lo que es completo, de lo que es útil. Y permítame ilustrarlo de esta manera. Levante la mano quien quiere ser un inútil. Levante la mano quien quiere sentirse vacío. ¿Quién quiere sentirse hueco? ¿Quién quiere sentirse inservible, inepto, incompetente, improductivo, infructuoso, un bueno para nada? Levante la mano. Ninguno, ni ustedes ni yo, porque el Señor no nos hizo para eso. El Señor nos hizo más bien para disfrutar de su plenitud. Versículo 6 continúa diciendo, y que era agradable a los ojos. En otras palabras, de lo estético. Estamos hablando de la belleza. Belleza, de lo hermoso. Ilustrémoslo nuevamente. Levante la mano quien quiere ser feo. ¿Quién quiere ser antiestético? ¿Quién quiere ser desagradable? Como los chistes que hacen por ahí de los feos. No es que sea feo, sino que tengo una belleza exótica. No es que sea feo, sino que soy difícil de mirar. O uno más cruel todavía, no es que sea feo, sino que me parezco a mi papá. O los feos optimistas que ponen ahí en sus perfiles de sus WhatsApp o cualquiera de esos. Los feos somos más. Cuidado con hacernos enojar. ¿Quién quiere ser feo? Ninguno. Y el texto continúa diciendo, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Quién quiere ser tonto? ¿Quién quiere ser bruto? Una palabra más común para nosotros. ¿Quién quiere ser necio? Que le digan, ahí viene el tonto del pueblo. Ahí viene el necio. Ninguno queremos estas cosas, queremos más bien la instrucción, el conocimiento, entender cómo aplicar el conocimiento a cada una de las esferas de la vida, a cada una de nuestras áreas de la vida. Queremos la plenitud, queremos la belleza, queremos la sabiduría. Y hermanos, esto nos recuerda que nosotros fuimos hechos a imagen de Dios.
Y parte de la imagen de Dios en nosotros es desear todo lo que es bueno, todo lo que es pleno, completo, hermoso y sabio. Porque precisamente esas cosas reflejan al Dios que nos creó. Todo lo bueno, todo lo útil, todo lo virtuoso, no según el mundo, sino conforme a Dios. Todo lo que Dios llame bueno, todo lo que Dios llame hermoso, todo lo que Dios llame sabio. Eso deseamos. Eso son cosas buenas en sí mismas. Y permítame aclarar aquí algo que a veces pienso que como que se confunde en cierta manera. El pecado. El pecado no está en las cosas. Por ejemplo, yo no puedo decir, este himnario es pecaminoso. O este himnario es pecado. Yo no puedo decirles, hermanos, tengo aquí en mi bolsillo 4 pecados guardados. El pecado no es una sustancia. El pecado no está en las cosas físicas. Y me parece muy curioso que hoy inclusive creyentes de otras congregaciones, cuando cualquier aparato no les funciona, expulsan demonios del horno microondas, o expulsan demonios de la tostadora, o expulsan demonios del fogón porque no prende. No, ahí no hay demonios, ahí lo que pasa es que se dañó. Hermanos, el Señor Jesucristo nos enseñó esto cuando en Marcos capítulo 7 nos dijo que no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, porque sale de su corazón habituado al pecado. Y por eso sabemos que al infierno no va a ir el pecado, sino que va a ir el pecador. Hermanos, la Biblia dice que el pecado, allá en 1 de Juan capítulo 3, dice que el pecado es infracción de la ley. En otras palabras, pecado es hacer lo que Dios prohíbe y no hacer lo que Dios manda. Estamos hablando de una actitud, estamos hablando de un acto, estamos hablando de un pensamiento, palabra, motivación, estamos hablando de una obra contraria a Dios. Pero el pecado no está en las cosas. Y quiero aclarar esto, hermanos, para que podamos entender que es lícito que nosotros deseemos todo lo que es pleno, bueno, todo lo que es hermoso, todo lo que es sabio. Y como lo decía ahora, conforme a Dios, según Dios. Dios no nos hizo para lo vacío, para lo feo, para lo necio. Dios nos hizo para todo lo que es bueno. Eva, allí en Génesis capítulo 3, en el verso 6, Eva deseó esas cosas. Pero el problema con Eva, o el pecado estuvo, fue porque ella también quiso buscar atajos para esas cosas. El Señor los había hecho para todas esas cosas, para disfrutar de manera plena y de las cosas hermosas y la sabiduría. Pero Eva quiso tomar atajos que Satanás le propuso. Eva quiso irse por el camino equivocado. Eva quiso tomar la manera equivocada. Y eso, hermanos, nos lleva a entender que somos tentados muchas veces, incluso con cosas buenas en sí mismas, pero a buscarlas de maneras equivocadas. Por ejemplo, el dinero. Hemos de trabajar. Y si el Señor nos quiere dar dinero, el Señor sabrá si nos quiere dar dinero. Él es el dueño de todo.
pero nosotros tenemos que trabajar con toda honestidad. Pero Satanás le va a decir, no, mejor compre la lotería, o no, mejor atraque, evada impuestos, tenga una doble contabilidad y va a tener más utilidad. O la sexualidad. La sexualidad dentro del matrimonio es santa y de hecho es un acto de adoración entre el esposo y la esposa, el hombre y la mujer, su esposo con su propia esposa. Pero Satanás le va a decir, no, no tienes que esperar hasta el matrimonio, es un camino muy largo, tienes que esperar mucho tiempo. Hágale de una vez. Hermanos, Satanás nos tienta muchas veces con cosas que son buenas en sí mismas, pero él quiere que nosotros tomemos atajos que son contrarios a lo que Dios quiere para nosotros. Vaya por favor a Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Y lea por favor ese versículo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Allí la Escritura nos está diciendo, no ames al mundo, no améis al mundo. Y hermanos, cuando dice ahí que no amemos al mundo, lo que nos está diciendo es, no vivamos como el mundo, no pensemos como el mundo, no busquemos estas cosas donde el mundo las busca, no busquemos estas cosas de la manera en que el mundo las busca. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque para el mundo, ¿qué es lo bueno? Lo malo. Compórtese mal para que le vaya bien. Compórtese mal para que pase bueno. Eso piensa el mundo. Para el mundo lo bueno es todo lo malo. Para el mundo lo hermoso es todo lo sensual. Para el mundo lo sabio es todo lo que se oponga a Dios. ¡Qué sabiduría! Y esta semana precisamente en una de las noticias ya no le pueden castigar debidamente a sus hijos. ¡Qué sabiduría la del mundo! ¿Cómo estamos avanzando? Y por supuesto como iglesia estamos contra el maltrato. Pero como iglesia y como hijos de Dios que somos guiados por la palabra de Dios, sabemos que debemos obedecer a Dios, que nos dice que debemos de disciplinar adecuadamente, no como un desahogo de nuestra ira, no, pero sí adecuadamente a nuestros hijos. ¿Y por qué lo hemos de hacer? Porque los amamos, pero ante todo porque amamos a Dios, y Dios es quien nos dice esto. Pero qué sabiduría la del mundo. Para el mundo la sabiduría es todo lo que se oponga a Dios. Y que viva el aborto. Y que viva el matrimonio homosexual. Esa es la sabiduría del mundo. Y por eso el Señor nos dice, no améis al mundo. En otras palabras, mejor busquemos y deseemos todo lo que Dios dice que es bueno. Busquemos y deseemos todo lo que Dios dice es hermoso. Deseemos todo lo que Dios dice, eso es sabio. Y hagámoslo de la manera en que Dios ha establecido que lo hagamos. Mire el versículo 16 de ahí de Primera de Juan, donde estamos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora por favor su Biblia en Mateo capítulo 4.
Y recuerde lo que encontramos allí, la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nuestro Señor fue tentado a tomar atajos mortales. El tentador primero le dice: no aguantes hambre, obedece tus sentidos, convierte estas piedras en pan. Y luego más adelante vuelve e insiste, porque así es el tentador: no esperes más, lánzate del templo y serás famoso. Y finalmente el tentador le dice: no te humilles yendo a esa cruz, humíllate delante de mí simplemente y vas a tener todo el poder. Atajos mortales. Pero nuestro Señor sabía muy bien que la gloria llegaría para Él y para su pueblo, pero transitando por el camino que su Padre le había trazado, la cruz. Ese es el camino que mi Padre me trazó, y por ese camino es que yo voy a caminar. No voy a buscar atajos, no voy a buscar maneras de llegar fáciles. Voy a seguir el camino que mi Padre me trazó. Y entonces, para vivir, Él sabía que tenía que morir. Para tener la gloria tenía que padecer. Y para tener la corona tenía que sufrir la cruz. Hermanos, Dios nos creó para hacernos a la imagen de aquel. Usted recuerda lo que dice Romanos capítulo 8. ¿Y quién es aquel? Aquel en quien, como dice allá Colosenses, habita toda la plenitud. Así es. Dios nos creó para hacernos conforme a la imagen de aquel que es el más hermoso de los hijos de los hombres. Dios nos creó para hacernos a la imagen de aquel que es la sabiduría de Dios para salvar. Dios nos creó para hacernos a la imagen de Cristo Jesús. Y por eso Hebreos capítulo 4 nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y hermanos, y cuando pensamos en esas secuelas de seguir esos atajos mortales de vergüenza, de culpa y de espanto, de miedo, tenemos que recordar también que nuestro Señor Jesucristo precisamente sufrió la vergüenza, o como dice el Salmo 69:7, la afrenta de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo llevó también la culpa de nuestros pecados. Y nuestro Señor Jesucristo también sufrió el espanto de saberse separado de Dios. Y todo esto lo hizo para que nosotros, por la fe en Él, seamos vestidos de su justicia. Yo te aconsejo que de mí, dice el Señor, compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez.
Hermanos, que no tomemos atajos mortales para alcanzar aquello para lo cual Dios nos creó. Que no tomemos atajos mortales para alcanzar aquello que solamente en Cristo Jesús podremos tener. Adán fracasó allá en el Edén, pero Cristo Jesús venció. Y Cristo Jesús es ese postrer Adán. Y Él ahora es nuestro sumo sacerdote que puede auxiliarnos cuando somos tentados a tomar atajos. Recuerde por favor esto: toda plenitud, toda belleza, toda sabiduría solamente se encuentran en la comunión con Dios por medio de Jesucristo. Toda plenitud, toda belleza, toda sabiduría solamente la podemos encontrar en comunión con Dios por medio de Jesucristo. Plenitud en Cristo, la promesa de la belleza y de la glorificación en Cristo y la sabiduría de Dios en Cristo. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra, Señor, nos exhorta, pero también, Señor, nos da ese consuelo y esa esperanza, Señor, que tenemos en el único que es pleno en sí mismo, completo en sí mismo, que es el más hermoso de los hijos de los hombres y que es la sabiduría misma. Gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo, porque en Él podemos saciar nuestras almas y no tenemos que atender al enemigo con esos atajos y con esas otras maneras que Él quiere, Señor, seducirnos para alcanzar aquello que solamente en Ti podemos encontrar. Ayúdanos, Señor, a velar. Guárdanos, Señor, de tomar atajos. Danos paciencia en la esperanza de la gloria que nos espera. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y pedimos que nos ayudes, Señor, a meditarla, a pensar en ella, a guardarla en nuestra mente, en nuestro corazón, a ponerla por obra. Te alabamos, te damos gracias y oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Qué tal si leemos el texto de Primera de Juan 2:15 nuevamente? Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor y Padre, te damos gracias por esta palabra que alienta nuestra vida, que confronta nuestro corazón. Gracias, Señor, porque nos exhortas, porque es como un martillo que quebranta la piedra. Te rogamos, Señor, que nos perdones porque somos muy dados a buscar las cosas del mundo, somos muy dados a amañarnos en este mundo, cuando debemos buscar tu justicia, cuando debemos buscar las cosas celestiales, cuando debemos crecer en piedad y en santificación. Ayúdanos, Señor, a reflexionar, a arrepentirnos de nuestros pecados en todo momento, a huir del pecado, a resistirlo con tu palabra santa, así como Jesucristo venció al enemigo con la palabra. Ayúdanos, Señor, a ser santos, así como tú eres santo.
Te rogamos, Señor, por nuestros hermanos de la congregación que aún continúan enfermos, que tú los seas fortaleciendo, que seas acompañándolos. Bendice a nuestros hermanos que aún continúan sin empleo, que buscan un empleo para el sustento de sus hogares. Creemos, Señor, que tú eres el que sustenta a tu pueblo. Creemos que tú eres el único que sostiene todas las cosas, el dueño de todas las cosas. Creemos en tu providencia. Creemos, Señor, en que tú no nos desampararás, no nos dejarás, y que algún día vendrás por nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas. Gracias nuevamente por este tiempo y por esta palabra que nos diste hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordemos las actividades que hay en la iglesia y hoy a las 4 de la tarde tenemos la reunión de parejas. Ya vamos a empezar hoy con las reuniones de parejas, si el Señor lo permite. Y vamos a terminar entonces entonando el himno Cuando andamos con Dios. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarán los obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la. No podremos probar sus delicias si seguimos mundano el placer. Disfrutamos su amor y divino favor, al ser fieles en obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en